Buenas noches a todos. Como siempre los domingos por acá hablando sobre el cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática, el calentamiento global, global warming o como quieran llamarle. Vamos a comenzar a darle la bienvenida a los amigos que ya están online por acá. Alberto Matos, bienvenido. Zoraida, por supuesto, buenas noches. Alberto Escacia desde Argentina, buenas noches. Nelson, el Nelson número uno, falta el Nelson número dos. Buenas noches a todos. Hay unos cuantos más por ahí, pero no puedo verlos a todos todavía. Bueno, como siempre tenemos muchas noticias sobre este tema. Antes de comenzar, quiero decir algo brevemente porque uno siempre recibe retroalimentación y es muy cierto que las charlas que damos los domingos tienden a ser bastante negativas, tienden a ser bastante a veces deprimentes las noticias, pero son las noticias que hay. O sea, realmente estas charlas comenzaron precisamente con el incendio de La Jaina, el incendio que hubo en Hawái, aquel incendio horrible que prácticamente quemó todo un pueblo. Y eso ha sido el inicio de toda esta serie de charlas que ya lleva Alejandro. Bienvenido, buenas noches. Ya llevamos un año, hemos cumplido un año, ya en agosto cumplimos un año de comenzar estas charlas. Y realmente ha sido un año que no se han detenido las noticias, muy por el contrario, tengo que estar, de todas las noticias que voy seleccionando, tengo que estar eliminando muchas porque no caben en el espacio de hora y media que hacemos normalmente los domingos. Pero bueno, siempre trato de dejar las noticias más importantes, las que más nos enseñan, las que más nos documentan y las que más nos pueden ayudar a tener una idea de cómo será el futuro. Así que nada, es lo que tenemos. Lamentablemente, es lo que hemos elegido, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Vamos a compartir las páginas porque tengo unas cuantas cosas por mostrarles. Y vamos a terminar con cosa poco acostumbrada con un dibujo animado, ¿no? Pero es una charla TED en dibujos animados que está muy buena y nos va a dar unas buenas ideas sobre el futuro. Bien, por supuesto, la primera noticia es el famoso, el tifón Yagi que entró por China, Vietnam, y lo que dejó ahí fue, como decimos los cubanos, ¿no? Dejó Mickey Bean. Destruyó muchísimo. eh, Sí, ha matado una docena de personas, como bien dicen aquí, no está clara la cantidad de muertos, pero realmente dicen que es uno de los tifones más fuertes, al menos en una década. Y estos son eventos que son normales. O sea, como todos sabemos, tanto en la zona esta, miren eso no se sabe si está de lado, si está de cabeza, y son botes hundidos, ¿no? Hay un poco de todo ahí, todo tipo de destrucción. Pero los tifones, los huracanes, los ciclones son eventos normales en el planeta Tierra. Lo que no es normal es que están subiendo la intensidad, como bien han dicho los científicos. Y bueno, lo otro que no es normal es lo que está pasando este año aquí, con la temporada de huracanes aquí en el Caribe, que como todos ya sabemos, está por debajo de las predicciones que hicieron los científicos, los pronósticos que se hicieron. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquitico más tarde. Y está este señor aquí, bueno, están haciendo una entrevista, este es un dueño de negocio diciendo que, bueno, miren cómo está eso de atrás, ¿no? Van a tener que restaurar todo, más de una docena de muertos, como dije, muchísimas pérdidas materiales, y realmente, bueno, es más de lo mismo, ¿no? O sea, no vamos esto va a ir empeorando en la medida que las temperaturas de la atmósfera del planeta vayan subiendo. Esto no hay duda alguna. ¿Bien? Entonces, vamos a tener que irnos acostumbrando a esta ola enorme que viene ahí contra esta plataforma, que no sé si es una plataforma de petróleo. Es algo impresionante. Entonces, Enrique, bienvenido. Buenas noches. Y Alfonso, buenas noches. Rubén, bienvenido. Buenas noches. Entonces, bueno, aquí están, por supuesto, las autoridades dando su conferencia de prensa sobre el tema. Pero lo importante aquí es que es importante prepararse para este tipo de eventos. O sea, en la medida que la magnitud de los huracanes, de los tifones, de los ciclones, de los tornados va aumentando, hay que estar cada vez más preparado contra esto. O sea, hay que tener ciertas reservas de alimentos, reservas de medicina, tener reservas de baterías o linternas, un radio de baterías y toda esa serie de cosas que todos nosotros aquí en Caribe sabemos muy bien que hay que tenerla, ¿verdad? Nosotros estamos muy prácticos en eso. Bien, esto, algunas personas lo han visto ya, pero esto eriza los pelos. Bien, esto no es otra cosa que en México.
Recuerdan que hace, no sé si fue a inicio de este año o el año pasado, finales del año pasado, que hubo un evento donde había unos políticos dando una charla por la, no sé si era la carrera por la alcaldía o por la gobernatura, no sé, era un evento político donde hicieron un escenario y vino una tormenta enorme, tumbó todo el escenario y hubo muertos y heridos y todo allí, ¿verdad? Renata, bienvenida, buenas noches. Bueno, esto fue en México nuevamente y en esta ocasión es en un parque de diversiones donde lo que iba a ser una diversión terminó siendo una tortura, ¿no? O sea, entra una tormenta repentina y se paralizan todos los aparatos, todo lo que funcionaba ahí dejó de funcionar. Y particularmente estos aparatos que suben las personas a gran altura en una silla y los dejan colgando allá arriba, eso, miren, son cosas. Aquí hemos hablado sobre los incendios en lugares turísticos, ¿verdad? Como en Creta, en Grecia, el problema es este mismo de la Jaina. O sea, incendios que hay, o sea, ya si vas a hacer turismo, tienes que ir preparado para incendios, para tornados, para ciclones, cosas, eventos, tormentas fuera de programa. Pero esto también, o sea, si vas a un parque de diversiones, ya vas a tener que tener en cuenta, vas a tener que mirar el parte meteorológico con tiempo de antelación para que no te suceda esto. ¿Bien? Estas son cosas que normalmente no se ven. Esto sí es algo que normalmente no se veía. ¿Eh? Y esto comienza a ser noticia. Imagínense ir a pasar un buen rato, entre comillas, ¿no? En un parque de diversiones y terminar prácticamente jugándote la vida en una atracción, ¿no? En algo que debiera ser divertido. Entonces, este tipo de cosas, repito, es imprescindible. Vas a hacer turismo, vas de vacaciones, vas a pasear, vas a divertirte, un parque de diversiones, un parque de agua, lo que sea. Revisa el parte meteorológico antes de salir. Bien, si hay avisos de tormenta, no te la juegues. Bien, estos lugares, estas alturas son peligrosas, esas alturas son mortales. O sea, si hay un fallo, si hay un tornado, si hay un viento extremadamente fuerte, una tormenta violenta, lo que sea, y fallan todos los aparatos, los frenos, lo que sea, te estás jugando la vida en algo que es la diversión de 5 minutos cuando más. Probablemente sea 1 minuto o 2 de vueltas ahí en esa cosa. Bien, entonces esto es un mensaje que es importante tenerlo en cuenta a partir de ahora. Bien, esto para, me imagino que recuerden el casi huracán este que nos pasó cerca, bien, el Debby, ahora resulta que la FEMA está actualizando los mapas. La FEMA, la Agencia de Emergencia aquí en los Estados Unidos, está actualizando los mapas de inundaciones. Y están diciendo, por aquí están las cifras, que es lo que más me interesa de mostrarle, la cantidad de personas que van a tener que comprar seguro de inundación por la actualización de los mapas de inundación. ¿Ok? O sea, están diciendo, aunque normalmente vivas en una zona que no sea proclive a inundaciones, tenemos ahora las inundaciones no solo generadas por huracanes, por ciclones, cosas similares, sino la inundación esta que le llaman del día soleado. O sea, hay una tormenta y llueve con tal intensidad que se produce una inundación. Entonces, en esa inundación se pierde, recuerden que por cada pulgada de agua que suba el nivel, pierdes $25,000 de daños en tu casa, ¿no? Los carros, aquí tengo un video que le va a mostrar, los carros bajitos sobre todo, o incluyendo esos que andan en SUV, porque piensan que los SUV y las camionetas que venden son unas cosas increíbles, ¿no? Y no es así. ¿Eh? Entonces, la FEMA acaba de actualizar estos mapas y lo que quiero mostrarle aquí es las cifras de la cantidad de personas. Miren acá, en Miramar, 25,800 personas van a tener que comprar seguro. En Pembroke Pines, 22,000. En Fort Lauderdale, 9,000, casi 9,500. Y esta otra no logro verla bien por los subtítulos. En Hollywood hay otras 7,000 y pico. ¿Bien? Y entonces, en lo que es Miami-Dade, también hay una cifra que no es mucha, pero 20 y pico mil también, si mal no recuerdo. Entonces, todos estos mapas se van a ir actualizando y cada vez que suceda un evento meteorológico de estas magnitud, vamos a ver que los mapas se van a ir ampliando y cada vez más personas van a tener que comprar seguro. Pero eso, de seguro de inundación, eso no es suficiente. ¿Ok? Entonces, aquí hay un caso con la inundación que ocurrió en Sarasota y toda esta zona acá de Manatí, en la zona oeste de la Florida. Bien, déjenme bajar el volumen. Estas personas se mudaron a la casa, compraron un seguro de FEMA,
del gobierno, más de $8,000 al año de seguro de inundación. Bien, miren cómo les quedó la casa, porque dicho sea de paso, y lo repito, las casas de aquí valen cientos de miles de dólares, pero la construcción adentro es una porquería. Nada más que huele un poquito de agua y se desarma. Bien, entonces, estas personas tuvieron un daño enorme con estas inundaciones en esta zona oeste de la Florida. Y entonces aplicaron porque tenían el seguro del gobierno, seguro de más de $8,000 anuales, ¿eh? Pagado. Y entonces recibió $8,600 por el National Flood Insurance, el Seguro Nacional de Inundaciones. Bien, $8,600, una póliza de $8,600 solamente para inundación. Bien, escuchen esto, los que viven aquí en la Florida, esto es importante. Y cuando aplicaron, la respuesta que recibieron eran que le habían negado el seguro. El seguro no les aceptó la reclamación. Tuvieron todas estas pérdidas, incluyendo, por supuesto, la cocina, la secadora, la lavadora, todos los muebles, bueno, cama, bueno, ya saben, ¿no? Y les negaron la aplicación. ¿Saben por qué? Porque antes de ello, escuchen esto, compraron la casa y 2 meses después se les inundó. Antes de comprar la casa, Gila, bienvenido, buenas noches. Importante esto, antes de comprar la casa se había inundado en un evento anterior, el año pasado. Escuchen esto, y como el dueño anterior aplicó para el mismo seguro, tenía este seguro también, el National Flood Insurance, el Seguro Nacional de Inundaciones, $8,600 al año. ¿Bien? El hombre aplicó y le dieron dinero para reconstruir todo eso y reparar todo eso. ¿Saben lo que hizo el hombre? No reparó nada. Le pasó maquillaje, como decimos nosotros, bien, y dejó los mismos aparatos que se habían inundado, la misma cocina, la misma lavadora, hizo una pequeña, le pagó a alguien para que hiciera 2 o 3 reparaciones elementales y vendió la casa y se fue. Estas personas compraron la casa, pusieron el mismo seguro, cuando se volvió a inundar, que enviaron todos los datos al seguro, el número de la cocina, el número de serie de la cocina, de la lavadora, la secadora, todas las cosas que ellos sufrieron daño, eran los mismos que por los que había pedido una reclamación el señor que era dueño anterior de la casa. Por lo tanto, les negaron el pago. Escuchen esto. O sea, tú puedes tener el seguro, pero si el seguro ya pagó por esa misma cosa y no se cambiaron, no se resolvieron los problemas que generó la inundación anterior, como tiende a hacer la gente aquí en el sur de la Florida, que todo el mundo lo sabe, reciben el dinero del seguro y algunos se van de viaje de vacaciones a Dominicana, otros se van de viaje a Cuba, otros se van de viaje a México, a Cancún, a Acapulco, donde sea, o cogen el dinero para comprarse un carro y entonces le pintan la casa con lo que pueden y la dejan más o menos que parezca que está lista y la cogen y la venden y se van con el dinero, con el dinero. Pues bueno, los que vienen detrás, no hay una ley que te obligue a declasificar que tú no hiciste los arreglos que se suponía que debías hacer producto de la inundación. No hay una ley que obligue a los que te venden la casa, ¿bien?, incluyendo el realtor, a avisarte, oye, hubo una inundación, se recibió un pago o parte del seguro, pero no se hicieron los arreglos correspondientes. Importante. Entonces, después, esa información solamente te llega después que compraste la casa. ¿Están oyendo? Para que esto le llaman un loophole, un hueco, un agujero en las leyes, ¿no? Pero, o sea, tienes el seguro, pagas $8,600 al año de seguro de inundación y cuando te hace falta, no te lo pagan porque ya se pagó anteriormente para ese arreglo que ahora se repitió, pero que ya estaba antes y no se arregló. Entonces, la única forma que ellos reciban, si aplican a ese seguro, es que tengan otra inundación y que hayan arreglado esta. ¿Ven? Si no cambiaron los appliances, como lo dicen, la cocina, la secadora, la lavadora y todo eso, si no cambiaron esas cosas, no pueden volver a aplicar el seguro tampoco. ¿Okay? Tienes que resolver todos los problemas. Entonces, tienes otra inundación y entonces el seguro sí te cubre. Escuchen eso para que sepan, porque aquí todo el mundo en la Florida hace eso y yo sé que en otros lugares también lo hacemos. Que la gente cobra el seguro y en lugar de usar el dinero para arreglar la casa, le echan agua al techo o cualquier historia de esas. ¿Recuerdan todas esas historias? Bueno, pues al final pagamos todos por pecadores, ¿no? Compras una casa, si el dueño anterior no arregló y se fue con el dinero, pues te tocó a ti y te chivaste y vas a tener que pagar tú lo que el otro se llevó el dinero en el bolsillo. Para que estén claros de cómo vienen las cosas. Bien,
Esta imagen, este video, eso que ven en color morado, y voy a explicarlo para aquellos que lo escuchen en podcast y en la emisora de radio, es una animación de cómo se vería el metano, el CH4, ¿bien? Si pudiéramos verlo en la atmósfera terrestre. Bien, y ahí ven las nubes, todo ese movimiento, esa es una medición por satélite que se ha llevado a nivel planetario y entonces se ha reconstruido cómo se vería eso, ¿no? Como un mapa en video, un mapa móvil de las emisiones. Miren cómo sale el metano desde China, ¿bien? Y por supuesto también desde los Estados Unidos, porque yo sé que alguien va a decir, bueno, los chinos son, sí, no, 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 todos los países industrializados, ¿bien? Son contaminantes. ¿Cómo sale desde la India, desde Kuwait, los estados petroleros, bien? Desde África, desde Europa, son nubes y nubes de metano. Bien, nosotros no podemos verlo, pero los satélites sí los ven. Bien, César, bienvenido, mi hermano. Entonces, aquí viene, esperen que dé la vuelta para que vean Estados Unidos, porque yo sé que tienen que verlo, ¿no? Entonces, América del Sur está incluida, pero lo que es América Central, México, todo lo que produce petróleo, allí hay escapes de metano. Bien, miren Estados Unidos, Canadá, América Central, todo eso cómo produce metano, ¿eh? Y por supuesto, una gran parte, bueno, lo que produce la China, que es bastante, termina entrando por la corriente de aire, porque recuerden que el cambio climático, el calentamiento global y todos estos fenómenos meteorológicos no tienen frontera. Las fronteras son cuestiones artificiales que nosotros le hemos impuesto al planeta. Más nada. Bien. El metano, recuerden que es un gas que tiene mucha mayor fuerza que el CO2 con respecto al efecto invernadero. El metano es sumamente preocupante. Bien. Hablamos de eso en el programa pasado. Bien. Ciudades desapareciendo en las costas de Estados Unidos. Bien. ¿Cuáles son esas ciudades que van a desaparecer? ¿De qué están hablando aquí? De la subida del nivel del mar. Entonces, aquí este estudio está muy bueno. Aquí ponen algunos mapas que voy a mostrarles ahora con mejor detalle, ¿no? Pero se ve claramente los lugares más amenazados. Y voy a explicarlo, por eso abrí las imágenes en las amenazas costeras para Estados Unidos. ¿Bien? Toda la costa este, la costa del Golfo, toda la costa de Estados Unidos prácticamente. ¿Bien? La costa oeste, California, Long Beach, Playa Larga, que se diría en español, ¿no? Ven aquí, aquí está una escala en colores, cuáles son los lugares que van a tener mayor problema con la elevación del nivel del mar. No solo eso, o sea, recuerden que el problema de la elevación del nivel del mar tiene varios factores. ¿Bien? Uno es el nivel del mar sube porque el agua se calienta y se dilata y ocupa más volumen. Otra parte es que los hielos se están derritiendo. ¿Bien? Pero hay otra parte que es la subsidencia de los suelos, de los terrenos de las ciudades. ¿Por qué? Porque extraemos el agua del acuífero y cuando tú extraes el agua, ahí se queda un vacío que lo que tiene que hacer la tierra tiene que bajar, ¿bien? Para llenar ese vacío. Entonces las ciudades se están hundiendo, no todas, pero sí la mayoría de ellas. Entonces aquí hay mediciones bien claras, tanto para la costa del Atlántico, que están aquí a la izquierda, en el centro está la costa del Golfo y a la derecha la costa del Pacífico. ¿Bien? Todo lo que está por debajo de la línea negra son ciudades que se están hundiendo por la extracción del agua, la extracción del agua subterránea que usamos para todos los usos que le damos, ¿no? Tanto para el uso civil, para regar la hierbita estúpida que tenemos frente a las casas, para la industria, para la construcción, ¿bien? La agricultura, todo eso requiere agua. Y cuando extraemos esa agua, pues las ciudades se hunden. ¿Eh? Y cuando las ciudades se hunden y el nivel del mar está subiendo, el efecto de la subida del nivel del mar se amplifica. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos mapas. Estas son de las ciudades de la costa del Golfo, ¿bien? De aquí del Golfo de México. Fíjense, lo que es azul es el área que está expuesta a inundación hasta el año 2020. Lo que está en rojo son las áreas que van a estar en inundación, en posible inundación, para el año 2050. ¿Bien? Si se fijan, el área en roja llega aquí, creo que no está, no está Houston, no veo a Houston aquí. Nueva Orleans, eso va a ser horrible. Bien, Galveston, Lake Charles, Mobile, que no sé qué pueblo será, Naples, que es muy conocida aquí en el oeste de la Florida. ¿Bien? Naples es un caso cada vez que pasa un huracán. Y aquí quiero mostrarles, porque yo sé que están muy interesados, ¿no? Las ciudades de la costa este.
Y aquí, bueno, está Atlanta, Charleston, Jacksonville, Virginia Beach, Atlantic City, Boston, esta es New York, y aquí está, aquí abajo a la derecha, adivinen quién está aquí, Miami. Y si se fijan, en azul tenemos casi toda la costa, bien, y sobre todo la costa aquí abajo pegada a Homestead y Florida City. Pero si se fijan, toda la zona sureste de la ciudad de Miami, incluyendo Turking Point, la nuclear de Turking Point, todo eso está en zona de inundación para el año 2050. ¿Bien? O sea, y eso es un problema serio. O sea, no significa solamente que va a haber que abandonar Homestead, Florida City, el South Miami y toda esa zona para el 2050. Bien, hay que abandonar y dejar de funcionar, hay que apagar, y no sé qué van a hacer con esto, la central nuclear de Turking Point. Y esto es un problema serio que viene para el futuro, y de esto no se habla. Las nucleares están todas construidas en las costas y están construidas a nivel del mar. ¿Bien? Y no estamos hablando aquí de tsunami, estamos hablando que en la medida que el nivel del mar suba, va a llegar un momento en que va a interferir con el funcionamiento del reactor, y el reactor, como todos sabemos, por ejemplo, en Fukushima, cuando falta la electricidad, el reactor entra en sobrecalentamiento y se produce, ya ustedes saben, ¿no? Lo que pasó en Fukushima. Entonces, estos son avisos, ¿bien? Porque esto es lo que viene para el futuro, ¿bien? Y eso está aquí a las puertas de nosotros, aquí en Miami. Bien, para que yo sepa, yo sé que hay personas que escuchan esto en otros lados, ok, cada cual busque lo que tiene cercano a la zona donde vive, pero mucho ojo con toda esta situación. ¿Sí? Entonces aquí están, miren para Miami, Miami tiene la mayor cantidad, esto que tienen a la derecha es la cantidad de población que va a ser afectada en miles. 135,000 personas afectadas para el 2050, que van a perder sus viviendas. Bien, 135,000 personas. Bien, un área que va a ser de más de 550 kilómetros cuadrados que va a estar inundada para el 2050. ¿Están oyendo? Porque yo sé que hay personas que se niegan mucho esto, pero cuando se ven los números, queda clarito todo. Bien, regresamos al profesor Elliot Jacobson en Twitter. ¿Eh? Él este es una persona un profesional que, repito, comenzó su carrera de estadística en los juegos, en salones de juego. ¿Bien? Ha publicado libros sobre eso y todo eso, que son clásicos. Pero en el caso se ha metido a hacer cálculos estadísticos con respecto al clima, y aquí él publica constantemente gráficos que son espeluznantes. ¿Eh? Aquí tienen en azul los promedios de todos los años anteriores. Fíjense que la gran mayoría está a no más el punto cero aquí, el 0 grados, es el nivel preindustrial, o sea, la temperatura que había en la Tierra, en la atmósfera terrestre, hace 200 años atrás. Bien. Y entonces, evidentemente, las temperaturas han ido subiendo, y aquí en amarillo está el 2023 y en rojo el 2024. Y como ven, el 2024 ha llegado, o sea, estuvo más caliente en los inicios, se ha estabilizado un poquitico con respecto al 2023, ha igualado más o menos los niveles de calentamiento del 2023, pero vamos a ver qué pasa para el final del año. ¿Bien? Y lo que él está diciendo aquí, ¿bien? Lo está diciendo, y vamos a ver cómo yo traduzco esto del inglés. Cuando sabes que el próximo salto en las temperaturas globales va a ser una llamada o un despertar a nivel global, va a ser un problema a nivel global. Bien, un colapso tipping, que es, esto es las situaciones que cambian de momento y ya no hay regreso hacia la situación anterior, bien, hacia el estado anterior. Va a ser un colapso de momento, y que ya se está cocinando, que se está preparando, va a ser indetenible. Quizás suceda con el próximo niño o antes. Bien, es lo que él está esperando. ¿Cuándo sucederá el próximo niño? No sabemos, pero normalmente sucede cada 4 años. Bien, el último lo tuvimos ahora, precisamente a finales del 2023. Bien, entonces, escuchen lo que están diciendo la gente que sabe. Bien, voy a usar el otro artículo porque tengo dos abiertos con el mismo tema. Bien, una serie de alteraciones muy raras en la estratosfera en el polo sur está ocurriendo. Esto que ven aquí, o sea, en el 2023 pueden ver que mirando la Tierra desde el polo sur se ve la Antártida, ¿verdad? Mirándola desde el espacio.
se ve la Antártida y pueden ver ese círculo negro. No es otra cosa que el Polar Vortex del Polo Sur. ¿Recuerdan el Polar Vortex, el vórtice polar que tanto nos afecta aquí, que viene del Polo Norte? Bueno, en el Polo Sur también hay uno. ¿Bien? Y entonces, normalmente, cuando ese está estabilizado, es redondo, es circular y rodea, prácticamente ocupa más o menos el mismo espacio que la Antártida. ¿Sí? Resulta que ahora en el 2024 hay un calentamiento en la estratosfera, porque el vórtice polar está en la estratosfera. ¿Bien? La estratosfera se ha calentado y entonces se ha desestabilizado el vórtice polar del Polo Sur, que está en invierno ahora, bien, porque nosotros estábamos en verano, ¿verdad? Ellos están en la estación contraria. Están en invierno y entonces esto ha generado ese vórtice polar de ser algo circular, ha pasado a parecer, no sé, un maní, una cosa alargada. ¿Eh? Y entonces lo que explican aquí, particularmente, y creo que aquí hay una imagen que está correcto, la parte verde son los vientos que van a favor de las manecillas de reloj y las partes oscuras son los vientos que van en dirección contraria a las manecillas de reloj. ¿Qué es lo que están diciendo esta gente aquí, los científicos? Que hay posibilidades, ¿bien? Porque por supuesto estos son eventos sumamente raros. ¿Eh? Dicen que el último ocurrió, si mal no recuerdo, en el 2020. O sea, hace unos cuantos años atrás. Dicen que estos eventos pueden llevar a la inversión del giro del vórtice polar en el Polo Sur. Y esto ocurre normalmente, cuando ocurre cada 4 o 5 años. ¿Bien? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que genera récords de calor en la Antártida. Hay récords de calor que me imagino que hayan visto en Australia. ¿Bien? Y hay frío extremo en América del Sur. Ahí han ocurrido todo tipo de cosas, inundaciones, frío extremo, hay una barbaridad pasando en América del Sur. Todo eso tiene que ver con la desestabilización del Polar Vortex, del vórtice polar sobre la Antártida. Bien. Entonces, los científicos están extremadamente preocupados porque las temperaturas están rompiendo récords. Están hablando, las temperaturas en la estratosfera sobre la Antártida son normalmente menos 80 grados centígrados, o sea, menos 112 grados Fahrenheit. 7 de julio de este año, las temperaturas en el medio de la estratosfera subieron a 15, 15 grados, 27 grados Fahrenheit, 15 grados Celsius, generando un récord para el calentamiento más fuerte para los meses de julio, observado en la estratosfera desde que comenzaron los récords. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema con esto también? Que creo que trae un artículo aquí que lo explica, que eso genera variaciones muy bruscas de temperaturas en la superficie de la Antártida. Y eso trae ciertas consecuencias. Bien, aquí está. La última gran frontera de la Tierra se está quemando. Bien, récord de calor en la Antártida, en el invierno en la Antártida. Récord de calor en la Antártida en medio del invierno de la Antártida. Bien. Entonces aquí explican que una de las situaciones, tal y como expliqué con lo que estaba pasando aquí en medio del verano, o sea, inicios de agosto, aquí en Estados Unidos tenemos un calor horrible aquí abajo en Miami y entonces en los Grandes Lagos hay congelación. Bien, eso acaba con la vida silvestre, o sea, las plantas con flores, todo lo que había florecido, los insectos que salieron a polinizar, las aves migratorias que regresaron allá arriba porque están supuestamente en medio del verano. Ahí eso es un caos biológico lo que se llama allá arriba, un caos ecológico. Bien, entonces aquí en la Antártida no hay muchas cosas vivas, pero hay cosas vivas, por supuesto. Entonces, aquí analizan, por ejemplo, el caso de de unos bichitos, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, tengo que buscar el nombre por aquí. Están hablando incluso de los tardígrados, ¿bien? Organismos que están adaptados a la vida en la Antártida y que saben que ya ahora comienza la época de calentarse, ¿bien? Hay una época de invierno, hay una época de verano en la Antártida, ¿verdad? Bueno, cuando comenzó el invierno en la Antártida, llegó un momento en que subieron estas temperaturas, hubo un calentamiento violento de 2 días, con una diferencia de 45 grados Fahrenheit en alguna zona, ¿bien? En lo que llaman en los valles secos del Mar Murdo. Y entonces, eso fue en marzo de este año. ¿Qué sucedió? Que o sea, subió la temperatura durante 2 días,
se descongeló el hielo y luego hubo un bajón brusco y se volvió a congelar todo aquello. O sea, todos los organismos que estaban allí, quizás los tardígrados puedan sobrevivir eso, pero muchas otras especies, los gusanitos y las cositas que se meten bajo tierra para huir del invierno, si sienten el calor, a lo mejor salen, los coge 2 días después el golpe y se congelan y mueren. Dicen que en mediciones que hicieron este año han encontrado un 50% menos de seres, de ejemplares de algunas especies. 50%, la mitad de la población. ¿Bien? Entonces, estos son efectos secundarios del calentamiento global que están comenzando a golpear y que, por supuesto, tarde o temprano nos van a comenzar a golpear aquí arriba. ¿Bien? Entonces, tiene que ver, Del Pozo, mi hermano, buenas noches, bienvenido. Hablando también con respecto al vórtice polar, algo que es fundamental para el vórtice, para mantener la estabilidad del vórtice polar, es la corriente en chorro, el jet stream, como le llaman en inglés. ¿Bien? Están hablando aquí que el jet stream se está comenzando a mover hacia el norte en el hemisferio norte y hacia el sur en el hemisferio sur. O sea, se están moviendo vamos a decir, las fronteras que marcan las estructuras normales de la atmósfera están cambiando. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con los científicos? Que para poder decir que algo está sucediendo necesitan tener pruebas científicas, evidencia científica de eso. Entonces, hay cosas como estas corrientes en chorro que solamente comenzaron a ser monitoreadas en el año 1980, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, no hay mucha data, no hay suficientes datos como para hacer todos los experimentos y todas las mediciones y las estadísticas que se necesitan. ¿Bien? Entonces, ahora, han logrado reunir suficientes datos entre 1980 y el 2022 y han encontrado que la posición promedio de la corriente en chorro sobre el Pacífico Norte, ¿bien? Se ha desplazado hacia el norte en un promedio de entre 30 a 80 kilómetros por década. ¿Sí? Esto tiene implicaciones. Una de ellas es que la corriente en chorro, en lugar de ser una corriente que se movía casi circular alrededor del polo, comienza a ser ondulada, mucho más débil. ¿Ven? Y eso genera los efectos de los llamados vórtices polares en invierno aquí, que matan personas, o como está pasando ahora en el sur, que acabamos de decir. ¿Bien? Desestabilización de los vórtices polares, desestabilización de las estructuras normales que habían en la atmósfera. ¿Bien? Y eso es una de las razones por las que no hemos tenido tantos huracanes este año, cuando se habían predicho, se habían pronosticado mucho, y eso vamos a hablar ahora más adelante. ¿Bien? Entonces, están usando modelos climáticos, están analizando combinaciones de diferentes parámetros, ¿bien? Pero definitivamente están encontrado que se están moviendo, la corriente en chorro se está moviendo más hacia los polos en ambos hemisferios. Eso trae malas noticias. Eso no son buenas noticias. O sea, pues yo sé que las personas piensan que el calentamiento global es que se va a calentar un poquito la atmósfera y ya, y se acabó el problema. No, 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 no. Lo que viene detrás de eso es un ejército de cosas. Bien, con ese pequeño calentamiento que vamos a ver. Bien, entonces, por supuesto, aquí hablan de la corriente en chorro más ondulada que genera todos estos efectos dañinos, incluyendo los domos de calor sobre los continentes, que también vamos a tocarlo aquí en este espacio. Bien, el deterioro del medio ambiente es una materia vamos a decir, de preocupación pública. Pero los norteamericanos, aquí estamos hablando de Estados Unidos, los estadounidenses no logran entender su contribución al problema. Bien, y eso es típico, o sea, una de las cosas que hacen las personas cuando se ven ante un problema o una mala señal, un mal aviso, es negarlo o simplemente ignorarlo, ¿verdad? Entonces, han hecho censos, en este caso con 22,000 personas, censos online, en línea, ¿bien? En inicios de este año. El 70% de estas personas dicen que entienden y están de acuerdo en que las actividades humanas, ¿bien? Están llevando a la Tierra, al planeta Tierra, a ciertos puntos de no regreso, esos que van a hacer que cambie de forma que no pueda recuperarse. Bien, por ejemplo, como la pérdida de los bosques del Amazonas o el colapso de las corrientes del Atlántico, bien, todas esas cosas que hemos conversado aquí anteriormente. Entonces,
El 70% de las personas que entrevistaron, 22,000 personas, el 70% dijeron que entendían que había que reducir las emisiones de carbono en esta década para tratar de aliviar el problema. Bien, entonces dicen que por debajo, alrededor del 40% respondieron que pensaban que los avances tecnológicos podían resolver estos problemas que tenemos. Eso está equivocado. ¿Okay? La tecnología no nos va a resolver este problema. La tecnología no nos va a arreglar la atmósfera. La atmósfera, al contrario, la hemos desarreglado con la tecnología. Bien, y por supuesto con la cantidad de personas que son. Entonces, este censo se llama el Global Common Survey, o sea, el censo comunitario global. Bien. Entonces, aquí, bueno, hablan quienes lo hicieron, 22 países, se analizaron personas de bajo, medio y alto nivel de ingreso. Bien, pero ¿qué es lo importante aquí? Que las personas que viven en países desarrollados y particularmente aquí en los Estados Unidos, ¿bien? No entienden sus efectos sobre este problema, cuánta culpa tienen sobre este problema. Y en esto tenemos que ver todo, ¿ok? Porque si cualquiera de ustedes busquen en Google cómo calcular mi huella de carbono, ¿sí? Yo calculé mi huella de carbono y yo no soy una persona súper consumidora, ni viajo mucho en avión, ni uso mucho mi automóvil y yo genero 14 toneladas de CO2 al año. Bien, una persona que vive en Perú hace el mismo cálculo y le da 2. ¿Ven la diferencia? Y eso es lo que no vemos, porque estamos acostumbrados, cuando llegamos a un país desarrollado, nos acostumbramos a un estilo de vida que es más consumidor y que obliga en muchas ocasiones a tener comportamientos irresponsables con el medio ambiente. ¿Okay? Ya sea a tener el automóvil lo más grande posible o a viajar muchísimo en avión lo más posible, a hacer turismo lo más posible y hacer todo, comprar cualquier cosa que no necesite, comprar más plástico, consumir más gasolina. Bien. Entonces, dicen que de todas estas personas que entrevistaron estaban muy preocupados y que están claros en que ciertos subidas de precios de algunas comidas están generadas por el calentamiento global, por los daños que está produciendo. Por ejemplo, el chocolate, el aceite de oliva. Bien, hay muchas cosas que están subiendo de precio, incluyendo el trigo. Bien, la carne también va a subir de precio. Todo va a subir de precio producto del cambio climático. Eso viene, o sea, porque yo sé, Mecho, bienvenida, buenas noches. Yo sé que hay personas que enseguida, y no quiero justificar a nadie, pero enseguida se ponen a buscar que si fulanito, que si menganito, que si el senador, que si el congresista, que si el secretario de no sé qué. No, 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 no. Esto viene, esté quien esté. Bueno, malo, regular, un dictador, un fascista, un comunista, socialista, del medio, de arriba, abajo, quien esté, esto va a tocar porque el golpe del cambio climático con respecto a la agricultura va a ser masivo y no va a demorar mucho. No va a demorar mucho. Lo tenemos encima, ¿bien? Y yo no sé, pero yo estoy viendo esto no más de 5 años en el futuro. Bien, puedo estar equivocado, yo no soy un científico, no soy adivino, pero yo estoy viendo el colapso de la agricultura a nivel global en unos 5 años a más tardar. Ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque. Bien. Entonces dicen aquí que solamente el 15% de los que respondieron, de los que habitan en los Estados Unidos que respondieron, consideran que no tienen responsabilidad seria con esto. Y hay una aclaración importante aquí que quiero destacar. Bien, eh, dicen que Estados Unidos es uno, o sea, por supuesto, es uno de los países que más riqueza tiene, ¿no? Y es el lugar donde habita el 38% de los millonarios de todo el planeta. El 38, casi el 40% de los millonarios del planeta viven aquí. Bien, viven aquí en los Estados Unidos. Y lo vemos y lo sabemos. Bien, y son las personas que más contaminan y las que más CO2 generan. Bien, ahora, aquí aclaran, no es necesario ser un millonario, no un billonario siquiera, un millonario con M, para entrar dentro de la cifra, en la clasificación oficial de personas con mayor nivel económico. Aquellos norteamericanos, aquellos estadounidenses, escuchen esto para que nos van a poner en nuestros talones, para que sepan, nos van a poner los zapatos. Aquellos estadounidenses, y dicho sea de paso,
los que entren en la misma categoría en Europa, en cualquier país desarrollado, en Japón, entran en la misma cajita. Bien, cualquier persona estadounidense que no tenga niños y gane más de 60,000 al año después de los taxes, después de pagar los taxes, te quedas con $60,000 al año, bien, tú eres una persona rica. No porque, o sea, yo sé que algunos se van a reír, no porque tengas dinero para dilapidar, pero tú tienes una vida que cuando lo comparas con el resto del planeta, tú te sientes seguro. ¿Bien? Entonces dice que familias que tengan 3 niños, ¿ok? Que se queden después de taxes con un total de $130,000 al año, ¿bien? Están tanto estos de 60,000 sin niños o de 3 niños, estos matrimonios de 3 niños que se queden con 130,000 después de taxes, están dentro del 1% de personas más ricas del planeta. ¿Ok? Y yo sé, porque yo les digo, yo no les voy a decir cuánto gano porque no, bueno, no debo hacerlo. Pero yo estoy muy cerca de esa frontera, como la mayoría de las personas que viven en este país. Bien, particularmente aquí en el sur de la Florida. Yo sé que aquí pagar un renta y todo eso, yo sé lo que vale, todos lo sabemos, pero para que sepan, porque todos aquí comemos carne, hacemos barbecue o andamos en automóviles de 5 litros de cilindrada, volamos en avión las veces que nos da la gana, ¿ven? Todo ese tipo de cosas, nos vamos a la playa con el carro bien grande o llevamos al niño a la escuela con una camioneta que para trabajar en el monte. Bien. Entonces, dicen que la huella de carbono de las emisiones generadas por las personas más ricas, este 1%, dentro del cual estamos incluidos muchos de nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, bien, eh, incluye, dicho sea de paso, aquí incluyen no solamente volar a menudo, vivir en casas enormes, bien, porque conozco personas que viven una pareja en una casa con 2 aires acondicionados. Y no estoy hablando de aire acondicionado de pared. Tienen una casa que tiene 4 y 5 cuartos para una pareja. ¿Bien? Con dos, es tan grande la casa que tienen que tener 2 aires acondicionados. Entonces, y aquí dicen, bueno, ¿por qué criticas eso? Se lo ganaron. No, no. El problema es que estamos llegando, y esto es importante entenderlo, estamos llegando a una situación del planeta, a una situación crítica del planeta, donde todos esos excesos nos van a llevar a un sufrimiento extensivo en el futuro. Y eso hay que entenderlo. Hay que corregir muchos errores que hemos cometido. Se está acabando la fiesta del billete, para decirlo clarito. Bien, Alex, bienvenido. Buenas noches. Hoy voy a hablar algo del plástico. Entonces, dicen, la mayoría de las personas están preocupadas por el estado actual del planeta, pero ¿por qué no se ve efectos, respuestas por parte de las personas? Y es que las personas le echan la culpa a los demás. Ese es el resultado final. O sea, en lugar de mirarse a sí mismo, como miran la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Conocen ese refrán, ¿verdad? Esa es la historia. Entonces, es importante, personas que no tengan hijos, que ganen 60,000 después de los taxes, o que tengan hasta 3 niños y que se queden con 130,000, esas parejas después de taxes, son personas que están dentro del 1% de las personas más ricas del planeta. Bien, a despertar. O sea, para que se sientan orgullosos por un lado, para que sepan que son privilegiados, pero que además eso implica una responsabilidad. Bien. Bueno, este solamente lo voy a tocar por arriba. Apareció un señor que quiere transformar la península del Sinaí, ese espacio triangular de tierra que hay entre África y Asia, esa península del Sinaí la quiere transformar en un lugar verde, en un bosque. Aquí está la imagen. No voy a tocarlo mucho porque realmente no creo que valga la pena. Bien, aquí están. Miren, así se va a ver. Amarillo, desierto, verde, bosque. Entonces, los científicos están advirtiendo que este tipo de interferencias, o sea, hay desiertos que son generados por la actividad humana, no hay duda de eso, ¿bien? Pero, o sea, que aparezca una persona y piense que podemos salvar y resolver el problema transformando un área que ha sido desierto históricamente, sembrando árboles de cualquier tipo, de los que nos dé la gana a nosotros, ¿bien? Eso no está bien, eso no lleva a un buen resultado. ¿Bien? Y aquí hemos hablado mucho sobre cómo se disfrazan las cuotas de carbono y cuando usted
paga por una cuota de carbono para quitarse el carbono que usted produce con su industria. Los árboles que se siembran se queman un año después o se mueren y no fructificaron, no crecieron y todo ese dinero se fue ahí y bueno, y no se capturó el carbono que había que capturar y todo el efecto fue cero. Y eso nos lleva a una situación peor. Entonces, este tipo de ideas locas, bien, o sea, en lugar de cuidar lo que nos queda y evitar que se destruya lo que nos queda, bien, estamos tratando de generar efectos, como dije anteriormente, la tecnología no nos va a resolver el problema. Y las ideas estas súper eficientes de sembrar bosquecitos de un mismo tipo de árbol y todo eso no funciona en la naturaleza. Simple y llanamente no funciona. Bien, esto es para el caso de Europa. Septiembre de 2024 empezó con una ola récord de calor en Europa. Bien, o sea, normalmente en esta época ya estaría comenzando a refrescar en Europa. Europa está en morado, miren el mapa, está en morado, no está en rojo, está en morado porque han tenido que agregarle colores a los mapas de temperatura. Bien, fíjense, en este mapa, aquí no solo el centro de Europa está caliente, hay partes, por supuesto, cercanas acá, creo que este es el Mar Caspio, no sé, tengo que ver. Bien, pero, o sea, lo que es toda la zona esta de Irán y todo eso está súper caliente, pero miren el norte de Rusia, también está caliente. Siberia. Y ahí eso nadie sabe lo que está pasando. Pero ahí tienen que haber incendios y lo que está pasando ahí en el permafrost es una barbaridad. Bien, bien. El tema, el famoso tema, ¿recuerdan el famoso tema del agujero de ozono sobre la Antártida? Bien. Bueno, hay dos cosas no sabemos qué va a suceder exactamente porque los modelos no nos van a permitir pronosticar esto exactamente. Bien. El agujero de ozono sobre la Antártida se va a mantener abierto por varias décadas debido a que los gases que generamos, o sea, que dejamos de generar, aunque todavía hay algunos que en la China, por ejemplo, se están liberando gases que alteran la capa de carbono, de ozono, pero hay dos cosas que están sucediendo en la Antártida. O sea, el agujero de ozono se va a demorar en cerrar porque todavía están en efecto aquellos gases que prohibimos en los años 80 y 90. Bien, esos que emitimos en aquella época todavía están actuando sobre el ozono, porque son de larga vida. Pero hay otra situación ahí, como está habiendo olas de calor, están sucediendo olas de calor en la Antártida, las olas de calor tienden a cerrar el agujero de ozono. Entonces, hay un fenómeno ahí súper raro que los científicos no saben cómo pronosticar eso. O sea, vamos a tener que ver qué sucede. Pero bueno, no es de interés para muchas personas. O sea, si se mantiene abierto, si se cierra el agujero negro sobre la Antártida, eso no le importa a nadie, ¿no? Pero manifiesta una vez más la alteración en toda la atmósfera, que ya no tenemos idea de cómo pronosticar las cosas que queríamos pronosticar anteriormente. Bien, este es un artículo de un sitio web que no sé si me da risa leerlo. O sea, es de un sitio web que se llama ecoticias.com. No sé de dónde es, está en español, pero tiene todo tipo de noticias se llama el periódico verde, ecoticias.com. Y nada más de leer el título, uno se da cuenta que hay algo aquí que está exagerado. Estados Unidos ha comenzado a absorber la atmósfera. Escuchen esto, se está tragando 2.000 millones de toneladas desde el suelo. O sea, esto, mire, evidentemente el que escribió esto no tiene idea de lo que está escribiendo. Entonces, yo no sé qué tipo, después revisaré esta publicación, pero, o sea, aquí lo que se refieren es que hay una empresa, una startup, una empresa que está comenzando, que había creado un robot agrícola para aprovechar los residuos vegetales, crear algo que se llama biochar, ¿bien? Y eso se puede usar para capturar CO2 de la atmósfera. ¿Cuál es la cosa? Esta compañía se llama Applied Carbon, carbón aplicado, ¿bien? Y entonces, la idea ahora es que están llevando los equipos que ellos usan para generar este biochar directamente en los lugares de cultivo. Bien, entonces eso ahorra transporte, reduce las emisiones de carbono y el biochar ayuda a enterrar parte de este carbono en el suelo, ¿no? Lo que hacen es usarlo como fertilizante al final, ¿no? Reinier, bienvenido, buenas noches. Pero la cosa es que el titular, o sea, Estados Unidos absorbe la atmósfera, no, eso está totalmente errado. O sea, el que escribió eso ni es periodista ni la cabeza de un guanajo. ¿Bien? Y Estados Unidos dice que Estados Unidos tiene claro qué hacer con el CO2. No, 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 aquí nadie tiene claro lo que hacer con el CO2. Las pocas industrias, las pocas iniciativas que están comenzando a capturar CO2, las cantidades que absorben son ridículas. Y lo peor es que las compañías de petróleo
están usando esto como justificación para seguir extrayendo petróleo. Porque si vamos a absorber el CO2, podemos seguir emitiendo CO2 libremente. ¿Bien? Entonces, este tipo de titulares lo único que hace es distraer la atención y aún así ayudar a la propaganda de las compañías de petróleo para continuar haciendo lo que están haciendo. Fíjense, 2 billones con B de toneladas, suponiendo que sea verdad que eso no es así. O sea, eso es una cifra estimada, pero en realidad las cifras prácticas que he estado escuchando son algunos millones, 1 millón, 2 millones con M, ¿bien? De captura de toneladas de CO2 al año. ¿Bien? ¿Cuánto nosotros emitimos? ¿Bien? En el año 1960 emitíamos 11.000 millones de toneladas de CO2 al año. En el 2023 emitimos 36.600 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. 36.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. O sea, capturar 1.000 millones no resuelve el problema. Hay que sacar no solo esas 36.000 que emitimos en el 2023, hay que sacar las que emitimos en el 2022, en el 2020, en el 1960 y las que emitimos en 1955 y en el 1940 y en 1899. ¿Bien? O sea, para que entiendan la magnitud del problema que tenemos que sacar todo el CO2 que hemos metido en la atmósfera a lo largo de 200 años. ¿Bien? Y que cada vez lo hemos emitido en mayores cantidades. Bueno, esta página la voy a leer por encima porque estamos un poquitico atrasados, pero proyecciones para la subida del nivel del mar de las ciudades que están a mayor riesgo de inundación. Vamos a decir los nombres. Primero, Bangkok, Tailandia. Bien, en esa zona se espera una subida del nivel del mar de 1,5 metros para el 2050. Olvídense de eso. ¿Bien? Aquí incluso hablan, no sé si aquí dicen cuántas serán las personas que van a estar desplazadas en este caso. Dan una cifra aquí que no entiendo bien. 5 de cada 10, no sé. Esa cifra ahí la escribieron mal. Pero hay otras, Bangkok. Hay otras, Ámsterdam. Bien, una ciudad de un país desarrollado que tiene experiencia enfrentando inundaciones, que tiene toda una infraestructura desarrollada para eso. Bien, el 26% del país está por debajo del nivel del mar. Bien, entonces tienen todo tipo de compuertas y cosas. Bien, dicen que aquí tienen el mapa. Fíjense, lo que está en azul clarito, están hablando de 2 metros de subida del mar, ¿no? Y lo que está en azul oscuro para 4 metros. ¿Bien? O sea, Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, está inundada. En un escenario extremo va a estar inundada totalmente. Dicen que lo que esperan allí para el 2050, entre 1,2 y 2 metros de subida del nivel del mar. ¿Bien? Si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen inmediatamente. Entonces, dicen que desplazaría al menos 700.000 personas. Eso es el 97% de la población de la ciudad de Ámsterdam tendría que irse de la ciudad. ¿Están oyendo? Ho Chi Minh City, Vietnam. Dicen que el 45% de la capital de Vietnam está localizada a menos de 1 metro por encima del nivel del mar. ¿Les suena conocido a los que viven aquí en la Florida? En el sur de la Florida. ¿Bien? Ahí también las cifras son desplazamiento para el 2100 aquí. 7 millones de personas se verán desplazadas de sus lugares actuales de habitación. 7 millones de personas. ¿Recuerdan el término migración climática? Bien, Cardiff, Reino Unido. Fíjense en esto. O sea, de los países desarrollados, no estamos hablando de las islitas de Filipinas, ni América del Sur, ni África. Reino Unido, Cardiff. Bien, predicen los científicos entre 21 y 68 centímetros de subida del nivel del mar para el año 2096. La mayor parte de la ciudad para el año 2096 va a estar bajo el agua. Bien, entonces dicen que va a desplazar más de 350.000 personas y que se espera al menos una vez al año para el 2050, al menos una inundación una vez al año en esta zona, en esta ciudad. ¿Bien? Inundaciones que desplacen personas. Entonces, New Orleans,
Nueva Orleans, Estados Unidos, por supuesto, por supuesto. Katrina fue un avance horrible de eso, ¿verdad? Entonces, en Nueva Orleans llueve mucho, hay mal drenaje, ¿bien? Entonces, dicen que con mareas altas o con lluvias fuertes ocurren estas inundaciones rápidas. Tiene una elevación muy baja sobre el nivel del mar. Hay zonas ahí que están por debajo del nivel del mar, ¿bien? No por gusto hay diques y todo eso. Hay serios problemas de drenaje, ¿bien? Está rodeado de aguas de zonas pantanosas y el río Mississippi, dos grandes lagos, y todo eso contribuye a empeorar las inundaciones en la zona, ¿bien? Entonces, aquí recuerdan, por supuesto, al Katrina, que en esa ocasión la mitad de Nueva Orleans estuvo por debajo del nivel del mar, resultando en 1.800 muertos y 150.000 millones de dólares en pérdida. ¿Bien? Entonces dicen que de acuerdo a este reporte, los niveles en Luisiana pudieran subir aproximadamente un pie, 0,3 metros para el 2050 y 2 pies para el final de la centuria, o sea, para el 2100. Eso estamos hablando dentro de 75 años. ¿Bien? 2 pies. Bajo esas condiciones, el 97% de la población de Nueva Orleans va a ser desplazado. 97%. Manila, Filipinas. Hay otro caso. ¿Bien? Esta, por supuesto, Manila es golpeada. Dicen que por 20 tifones cada año en promedio. Olvídense, eso ahí va a ser un desastre. Eso, el 98% también de la población debe ser desplazada, con solamente 0,2 metros por año de subida del mar. ¿Bien? Londres. Londres, la capital del Reino Unido. Bien. Entonces, dicen aquí, por supuesto, tiene el río Támesis y la cosa es que dicen aquí, hablan de las compuertas que han construido para proteger de la ciudad de inundaciones, de las mareas y todo eso. Bien. Dicen que en la ausencia de la construcción de nuevas barreras y otras medidas preventivas, el 23% de la población de Londres, que serían aproximadamente 2 millones de personas, van a ser desplazadas por las inundaciones. Bien, las barreras actuales no van a prevenir las inundaciones a partir del año 2070. Shenzhen, China. 130.000 kilómetros cuadrados de zona costera que que están por debajo a nivel o 10 metros por debajo del nivel del mar. Muchas regiones de China, incluyendo tierra adentro, van a tener inundaciones. Eso está ocurriendo ya. China se está inundando a una barbaridad. Hamburgo, Alemania, país desarrollado, bien, para que vean que aquí todo el mundo va a coger golpe, bien. Ahí han construido barreras por unas inundaciones que hubo, inundaciones traumatizantes que hubo en el año 1962, el río Elba. Bueno, dicen que hubo otra inundación en el 2017 que el Elba subió a 2,76 metros. Inundó un mercado histórico que había en la zona. Los diques y las barreras usados para regular todas estas inundaciones han sido subidos 5 metros y en algunos casos hasta 7,5 a 9,25 metros, ¿okay? Desde que fueron construidos hace 60 años. Entonces, dicen que están contando con un gasto, un proyecto que va a costar 592 millones de dólares para renovar todas estas compuertas y todos estos diques. Bien, dicen que la mejor opción que tiene la ciudad es defenderse con estos diques, pero dicen que probablemente el 20% de la población de Hamburgo va a ser desplazada para el 2100 producto de las inundaciones. Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, todo está construido en la costa y no les importa lo que va a pasar en el futuro. No tiene protección de ningún tipo. Dubái se va del aire. ¿Okay? Eso es para el 2050. ¿Recuerdan el término migración climática? Bien, de eso estamos hablando. Toda esa gente se va a mover. Bueno, aquí este caso del bombero. Voy a poner brevemente. Él habla sobre los casos de incendio de estos bancos de batería que se usan para almacenar energía renovable. Bueno, imagínense, están poniendo los bancos de batería. Bien, estamos hablando aquí en los Estados Unidos, Houston, estas ciudades de California. Estos bancos de baterías enormes, 120 megawatts tiene este banco de batería. Baterías de litio. Bien, Zoraida, bienvenida, buenas noches. Baterías de litio están dentro de las ciudades. Estos están ardiendo uno de los bancos de baterías de 5 megawatts y entonces han tenido que evacuar toda esta zona
Y entonces la zona que está en morado, la han obligado a la gente a estar shelter in place, o sea, cerrar las ventanas y las puertas y no respirar el aire exterior. ¿Saben lo que hay en toda esa zona? Hay 500 negocios. Todos esos negocios han tenido que cerrar. Atrás, en esta otra zona, aquí al costado, hay una escuela. ¿Okay? Entonces, han tenido que suspender clases y todo esto por un incendio en un banco de batería, porque las compañías que están creando estos bancos de batería, bien, lo están haciendo en los espacios que hay dentro de las ciudades, en el medio de donde viven las personas. Y estos bancos de batería tienden a incendiarse. Aquí él pone algunas imágenes. Miren eso. Y una vez que se incendian, no hay forma de cómo apagarlo. ¿Bien? Ahora los están construyendo, como en este caso, un poco más inteligente, de forma que si se incendia uno, no se propaga el incendio a los demás. Pero eso obliga a los bomberos, escuchen esto, estar ahí hasta que se apague el incendio, echando agua a los bancos de baterías que hay en los costados para que no se incendien. ¿Sí? Entonces, traía esto es un bombero que se dedica, es especializado en esto. Entonces, dice que esto obliga a los bomberos, y aquí está, estoy buscando una imagen precisamente para que vean en el video cómo se incendian estas cosas. ¿Sí? Eso obliga a los bomberos a estar atendiendo el incendio, o sea, priorizar este incendio por encima de cualquier otra situación que haya en la ciudad. O sea, esto desvía los recursos de emergencia de una ciudad para un incendio que no debiera estar sucediendo, que no debiera estar dentro de la ciudad. Entonces, no sé si aquí hay alguna otra imagen de este incendio. Yo quería que lo vieran porque realmente es increíble ver cada uno de esos que son contenedores, bien, son bancos de batería de 5 megawatts. Entonces, cuando eso se incendia, no lo apaga nadie. No lo apaga nadie. Hay que esperar que se apague por sí solo. Bien. Se me fue esta aquí. Bien. Espero, está esta. Bien. Se me fue un poco. Bien, aquí estamos. Finalmente, Estados Unidos, vamos a decir que logran que Estados Unidos se ponga de acuerdo con limitar la producción de plástico. Alex, escucha esto. ¿Ok? Hasta ahora, Estados Unidos había estado a favor de reciclar plástico y todos sabemos que el reciclaje no funciona. Bien, la única solución al plástico es dejar de producir plástico. Entonces, hay muchísimo plástico que se produce para cosas que no tienen sentido, nada más que para que alguien haga billete vendiendo una cosita para un hobby, ¿cómo le llama esto? Que cuando va el turista que compra un tipo tocando un muñequito de plástico tocando una guitarra, bien, todas esas cosas estúpidas que nosotros hacemos con el plástico terminan contaminando y terminando nosotros contaminando a nosotros y comiéndonos el plástico. Bien, entonces, al final parece que ahora Estados Unidos se ha puesto de acuerdo, todavía dicen, y no sé qué pasará con Arabia Saudita, Rusia y China, bien, que normalmente han estado opuestos también a reducir la producción de plástico y a basar todo en en el supuesto reciclaje. Bien, ahora parece que Estados Unidos parece que ha doblado la cabeza y dice, sí, vamos a comenzar a poner límites en la producción de plástico. Por supuesto, las compañías que de plástico dicen que esto es favorecer a los medioambientalistas y va en contra de las compañías que hacen manufactura, de la industria de manufacturado estadounidense. Por supuesto, ya, si tú dejas de producir plástico, pues vas en contra de la compañía de plástico, obviamente, ¿no? Pero eso, por supuesto, es una forma de obligar a las instituciones a tratar de obligarlo a decir que, bueno, vamos a perder puestos de trabajo por culpa de esto. Pero bueno, tienes una opción, ¿no? Tienes dos opciones. O tienes esos puestos de trabajo y continúas envenenando a las personas y el medio ambiente, o dejas de fabricar plástico. No hay otra opción. No hay otra opción. Y la batalla es difícil. Bien, algunas imágenes aquí. La carrera para tratar de averiguar qué mató. ¿Recuerdan aquel post feísimo de los delfines que estaban muriendo en la sequía que había en el Amazonas? Bien, que decían 150 delfines muertos en una laguna. ¿Recuerdan aquello? Bien, ahora esta vez los científicos están tratando de averiguar qué es lo que está matando a los delfines. Si es la temperatura del agua, que por supuesto está elevada. Por aquí lo marqué. Hay fotos aquí de todo tipo, los científicos trabajando con ellos, pero están averiguando también si hay toxinas
en el agua o contaminantes que contribuyan a la muerte de los delfines, que eso es algo que sí podemos evitar. El calentamiento, bueno, la única opción va a ser, ya saben, transferir a los delfines a lugares de mayor caudal, ¿bien? O ponerlos en algún lugar, en una piscina, en un tanque hasta que pase la época de sequía, ¿bien? Y entonces dicen que los récords de calor que hay en la zona del Amazonas son 30 veces más posibles gracias al calentamiento global. 30 veces más posible. Dicen que las temperaturas en estas lagunas llegaron el año pasado a 40.9 grados Celsius. El agua llegó a 40, casi 41 grados Celsius el agua. O sea, eso no es agua, eso no es un río, no es un lago, eso es una sopa, pero una sopa acá hirviendo, 40 grados Celsius en el agua. No digo yo si se van a morir los delfines. Bien. Bien, continúan aquí de nuevo algunas imágenes de la ola de calor que hay en Europa, que nosotros no la sentimos aquí, pero hay personas muriendo en Europa por la ola de calor. Bien, y por supuesto, eso va a subir el precio de las uvas, de las olivas, todo eso, toda esa industria, la agricultura allí, bueno, va a ser un desastre. Este es el video que les dije. Esto fue en Tampa, una inundación de esta repentina, de una lluvia en medio de un día, en medio de un día soleado, porque no había huracán ni nada por el medio, ¿no? Pero allí lo que quiero subrayar con este video, bien, es que las personas que tienen automóviles como el mío, que son bajitos, un Toyota, aquí hay un Mercedes, ahí hay de todo, un Lexus, lo que sea bajito, se queda. Miren, eso es un Ford Transit, que eso es bastante alto. Se quedó botado, ¿ok? Te entra agua por la entrada del motor, ese motor no funciona más nunca, tienes que cambiarlo, ¿bien? Déjame quitarle el sonido. Aquí él graba personas, miren, esta persona va, esto parece un Toyota, ¿bien? Se metió, miren el agua llegando a nivel de radiador, hasta ahí va a llegar, ¿bien? Se le va a parar el auto y no va a ir mucho más lejos. ¿Saben qué va a tener que hacer? Se va a tener que bajar y mojar, como decimos nosotros, mojar las nalgas. Bien, salir caminando, porque entre otras cosas, cuando está inundado, tú no ves por dónde tú estás manejando. Bien, hasta ahí llegó. Y entonces pasan cosas como hay un personaje que pasa en un Jeep, que no sé qué modelo es, haciendo oleaje, y eso es peor todavía para los automóviles que están alrededor. Y lo más gracioso es que él pasa en una dirección y pasa en otra como si fuera una fiesta, como si fuera una fiesta, ¿bien? O sea, si usted ve una zona inundada, no pase, no pase con su automóvil. Mírelo ahí, ese es el automóvil, ¿bien? El Jeep, haciendo oleaje, creando más daño, y para no voy a decir la palabra que se merece, ¿no? Creando más daños a todos los que están allí en medio de ese desastre. Si te entra agua por la entrada de aire del motor, ese motor tienes que cambiarlo. Eso es un daño que implica cambiar el vehículo. Pierdes el vehículo. ¿Bien? Entonces, nada más que para que lo sepan, porque estas situaciones van a ser cada vez más a menudo. Una vez más, el profesor Elliot Jacobson en Twitter. ¿Bien? Esta es la temperatura global promedio. Bien, las anomalías para agosto del 2024 con respecto a la cifra que había antes de la era industrial. Bien, o sea, entre 1850 y 1900, antes de que comenzáramos a quemar carbón y toda esa serie de cosas en grandes cantidades. Bien, miren el gráfico. Bien, aquí está el cero, voy a poner el mouse, es esta rayita aquí donde están los años. Aquí está, esos son años, bien, que no se ven bien. Y entonces, arriba, si se fijan, bien, eso ha ido subiendo y subiendo y hay un pronóstico, aquí estamos, el 1.5 es la línea amarilla, bien, y lo que está diciendo es que los 1.5 famosos del Acuerdo de París, que ya los vamos a pasar, hagamos lo que hagamos, bien, o sea, ya está dicho, recuerden que lo dijimos hace 2 programas atrás. Si nosotros detuviéramos ahora mismo todas las emisiones, vamos a decir, dejamos de usar los aviones, dejamos de usar los ejércitos, paralizamos los ejércitos, dejamos de usar todos nuestros automóviles, trenes, barcos, todo, paralizamos todo lo que consigue petróleo en el planeta entero y dejamos de emitir CO2, bien, ya vamos a llegar a 1.5 y lo vamos a pasar, porque el nivel de emisiones necesarias para llegar a ese punto ya lo pasamos hace un tiempo atrás. Bien, entonces el 1.5 famoso grados Celsius del Acuerdo de París, eso se va a morir y la predicción que él está haciendo,
Bien, siguiendo esta línea promedio cuadrática, bien, que vamos a pasar el 1.5 grados Celsius de promedio de calentamiento en el planeta para el año 2027. ¿Cuándo es eso? Dentro de 3 añitos. Bien, y hay pronósticos por allí que están aún más feos porque dicen que para el 2030 ya pudiéramos estar en 2 grados Celsius de calentamiento, porque hay científicos que dicen, recuerden, hay científicos que dicen que el calentamiento global se está acelerando. Bien, así que esperen ya. Nosotros estamos actualmente oficialmente en 1.2. Oficialmente. Realmente estamos por encima de eso. ¿Bien? Pero para pasar el 1.5 es probable, según este señor, que yo lo respeto muchísimo, en el 2027. Bien, esto es una imagen del famoso ciclón el tifón Yagi. Miren eso, esa imagen, eso parece el dibujito que se hace de un huracán. Es perfecto. El ojo pasó por encima de una isla, aquello, bueno, eso debe haber sido un desastre total ahí. Bien, con vientos, no sé si aquí no dicen los vientos, pero los vientos estaban, ya saben, ¿no? Pasado, pasado. No veo las cifras aquí de viento, no están anotadas. Bien, pero la forma que tenía este tifón es de un dibujo de un texto. Perfecta. Bien, este artículo del sitio web sataka.com. Los trópicos del Atlántico están completamente rotos. La zona de convergencia intertropical se está moviendo al norte y eso es un enorme problema. ¿Qué nos dice esto? Que esperábamos, y este es el tema que yo les dije que íbamos a tocar, esperábamos una temporada de huracanes muy intensa y el 2024 no la está justificando. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hablamos la semana pasada algo sobre eso, ¿no? Dijimos que había agua fría ahí en las costas de una niña, en las costas de África, ¿verdad? Bueno, algo extrañísimo está ocurriendo en el Atlántico y tiene fuera de juego a los meteorólogos de medio mundo. La descripción más sencilla del problema la ha enunciado el meteorólogo Ryan Maue. Los trópicos del Atlántico están completamente rotos. Son incapaces de producir tormentas tropicales incluso con unos océanos completamente recargados por el clima. Escuchen esto. O sea, esto es algo sin precedente. Y ya saben que cuando se dice algo sin precedente es porque la cosa está bien cargadita, ¿verdad? Bien, dice este meteorólogo, nuestros modelos ya no funcionan. Esto no es normal. Esto no es normal. Por un lado, está pasando cosas que ya sabíamos, o sea, por ejemplo, el polvo del Sahara que anula o reduce la producción de ciclones tropicales en el Atlántico. Bien, cada año más de 100 millones de toneladas de polvo del Sahara son arrastrados hasta la América Central. Y están pasando otras cosas. La circulación del Atlántico nororiental sobre la fría corriente de Canarias ha hecho que el aire seco penetre aún más profundamente en los trópicos. Esto es algo que no habríamos visto en 50 años. Esto es llamativo porque, como se lleva repitiendo desde hace meses, los expertos esperaban una temporada de huracanes especialmente intensas. Yo la esperaba así. Sin embargo, el problema de fondo es que, por lo que sabemos, todo esto podría ser un cambio mucho más serio de lo que parece. Todos los ojos están puestos en el Sahara. No por el polvo, precisamente. En los últimos días, todos los modelos meteorológicos coinciden en que en el desierto del Sahara va a sufrir un episodio muy anómalo de lluvias. Hablamos sobre esto, ¿verdad? Debe estar sucediendo ahora. Algunos expertos hablan de una situación no vista en más de 50 años con acumulados que supondrán el 1000% de la cantidad de agua que cae normalmente en agosto y septiembre. O sea, en 15 días cae la lluvia que cae normalmente en 10 años. ¿Ok? Entonces, la pregunta que se hacen los meteorólogos es si esta rareza pudiera dejar de serlo, o sea, pudiera comenzar a ser el nuevo normal. Si se mueve la zona de convergencia tropical, ¿qué sucede? En términos generales, podemos pensar en la atmósfera del hemisferio norte como un sistema de franjas. Hablamos de ella hace 1 o 2 programas atrás. Sobre el Ecuador está la zona de convergencia, donde llueve, una franja terrestre de bajas presiones que se sitúa en torno al Ecuador, donde convergen los vientos alisios de ambos hemisferios. La expresión en torno al Ecuador es, de hecho, bastante precisa porque su mayor parte se sitúa al sur del Ecuador durante el invierno boreal y al norte en el verano. ¿Okay? Es como una báscula, se balancea, ¿no? Es un ciclo.
Entonces, en los bordes de la zona de convergencia se forman las dos células de Hadley. Las mostramos la semana pasada, creo que fue. Unos sistemas de altas presiones que amarran la estabilidad atmosférica y son los causantes de las grandes regiones desérticas del planeta. El miedo de los expertos son las consecuencias que podría tener el hecho de que se moviera esta zona hacia el norte. ¿Qué implicaría eso? Desertificación de Europa, desertificación del granero de los Estados Unidos, toda la zona central y norte de los Estados Unidos donde se produce trigo y maíz y toda esa serie de cosas. Todo eso pudiera comenzar a desertificarse. Bien. Dicen que en el sexto informe del IPCC se indicaba que para el caso particular de la célula situada en el hemisferio norte, dicha expansión y desplazamiento hacia el norte se constata desde 1980. Ya lo dijimos. Esto puede hacer que los ciclones tropicales podrían desplazarse hacia latitudes más altas. Los ciclones y los huracanes pudieran comenzar a llegar a zonas más altas, algo que quizás ya estamos viendo. ¿Recuerdan el Sandy que llegó a Nueva York y que ocasionó tremendo desastre allí? Pero también se puede avanzar en la subtropicalización de las regiones del Mediterráneo. ¿Bien? O sea, esto son malas noticias. Esto conlleva a la expansión de la banda de aridez, más sequías, más calor extremo, más irregularidad de las lluvias, pero también más intrusiones monzónicas desde cerca de la península ibérica. Como siempre decimos, es pronto para hacer conclusiones, pero las cosas están lo suficientemente revueltas como para estar atentos a lo que se nos viene encima. Bien, no sabemos lo que viene. El clima está cambiando, lo estamos cambiando nosotros, pero dicho sea de paso, ya no hay quien lo frene. Bien, esta animación la voy a poner brevemente y la voy a explicar para aquellos que están en la radio y en los podcasts. Es una animación que la pueden buscar en YouTube, en el canal de video. Se llama 1,8 billones de años de placas tectónicas. ¿Okay? Está en inglés. 1.8 billion years of plate tectonics. Entonces, aquí esto es una animación de cómo mirando hacia el pasado, o sea, el tiempo va hacia atrás, en reversa. ¿Bien? Y viene cómo se han ido moviendo. Y esto es súper interesante. ¿Qué es lo que quiero ponerles aquí para este caso? Esta es la época aproximada en que vivían los dinosaurios en el planeta Tierra, hace 170 millones de años. Bien, fíjense que la mayor parte de las tierras está cerca del Polo Norte. Hay una zona que pasa por el Ecuador y otra que llega hacia abajo, hacia la altura de Australia más o menos. Todas las tierras estaban casi unidas. Bien, los dinosaurios y los cocodrilos y todas especies tropicales vivían en esa época cerca de los polos. En lo que es la zona del Ecuador, lo que habían eran desiertos. En esa época, el nivel de CO2 en la atmósfera era el doble del que tenemos ahora. ¿Están oyendo? Para que queden bien claros. Bien, vamos a terminar la animación. Pero, repito, en la época de los dinosaurios, el CO2 que había en la atmósfera era el doble del que hay ahora y habían cocodrilos en Groenlandia, dinosaurios en Groenlandia, selvas en Groenlandia y en la Antártida. Bien, este proceso de las placas tectónicas, cómo se mueven y todo es extremadamente interesante. Fíjense la diferencia en los mapas de la época, que por supuesto ahí no había nadie que los hiciera, ¿no? Pero había momentos en que en la Tierra casi no había tierras prácticamente, casi todo era océano. Bien, y lo que habían era pequeñas islas que pudieran llamarse islas continentes, ¿no? O islas enormes. Reinerio, bienvenido, mi hermano, buenas noches. Entonces, este fenómeno de las placas tectónicas, yo les invito a ver el video, búsquenlo, 1,8 billones de años de placa tectónica. Bien, y aquí llega hasta 1.700 millones de años en el pasado. Bien, entonces, realmente la Tierra es un planeta súper interesante. Lamentablemente vamos por un mal camino con ella. Esta es una noticia que prometí tocar. Los expertos calculan, y esto es una noticia procedente de España. Déjenme refrescar la garganta. Calculan que los parques eólicos, estos grandes generadores de viento, causan la muerte de 200.000 murciélagos al año en España. Bien. Y entonces, este es un tema sumamente interesante. Este es un congreso dedicado exclusivamente a los murciélagos. Bien, los murciélagos son sumamente importantes, como todas las especies del planeta Tierra. O sea, todas las especies aquí en la Tierra tienen alguna función. Bien. Entonces están proponiendo
detener los generadores eólicos durante ciertas épocas del año y ciertas noches del año para proteger los murciélagos y todo ese tipo de historias. O sea, está muy interesante. ¿Bien? Dicen que detener esto ayudaría a reducir en las épocas de celo de los murciélagos, detener los generadores eólicos ayudaría a reducir en un 80% la mortalidad de estos mamíferos. Bien, ¿cuál es el tema y por qué les traigo esto? Porque con el tema de la energía renovable he escuchado todo tipo de protestas y me voy a enfocar aquí particularmente en los generadores eólicos. Bien, he escuchado decir que los generadores eólicos que se fabrican en el mar, que se crean estos parques eólicos marítimos, matan las ballenas, de lo cual no hay prueba ninguna. Pero son uno de los tantos argumentos que usan, incluyendo los políticos en los senados y en los congresos de los países, para estar en contra de estas cosas. Bien, y yo no le estoy diciendo que estoy a favor o en contra, le estoy diciendo las cosas que suceden. Entonces, ¿cuál es el argumento más fuerte que se ha puesto? Y el primero que se puso contra los parques de generadores eólicos que matan las aves, matan pájaros. Por supuesto, los pájaros chocan contra estas cosas y se matan. Bien, es obvio. Ya hay estudios que plantean que pintando con color ciertas bandas negras las hélices, las aspas de estos generadores eólicos se reduce cantidad de los choques de las aves. Pero el tema importante que quiero tocar con respecto a esto, o la descarguita que toca hoy, bien, es que si tanto les preocupan a la gente que plantean estas ideas con respecto a la preocupación de los pájaros chocando contra los generadores eólicos y muriendo por consecuencia de ellos, debieron haberse preocupado también por los pájaros muriendo, chocando contra los vidrios de nuestras ventanas y los vidrios de los rascacielos. Todos nuestros edificios, las ventanas de vidrio, las puertas de vidrio de nuestros edificios y nuestros rascacielos matan a los pájaros que no pueden ver los vidrios y chocan contra ellos y se matan. Llevamos años, decenas, 100 años, 200 años construyendo edificios con ventanas de vidrio y nadie se ha preocupado por la muerte de los pájaros. En Estados Unidos, anualmente, más de 1.000 millones de pájaros mueren por choques contra los edificios. ¿Cuándo usted ha escuchado hablar sobre eso? Pero va más allá. O sea, y esto es para que lo usen, porque yo sé que hay personas que lo van a escuchar en un momento. No, porque los generadores eólicos matan pájaros. En Estados Unidos, 1.000 millones de pájaros mueren todos los años cazados por los gatos que la gente deja salir de sus casas. ¿Okay? Para aquellos que ya están tan preocupados por los pájaros que matan los generadores eólicos, mira, tienen más razones para luchar por los pájaros. ¿Bien? O sea, hay que eliminar las ventanas de vidrio, hay que prohibir los rascacielos con paredes de vidrio y hay que prohibir tener gatos. Y si tienes gatos, no puedes, lo tienes que tener dentro de tu casa y no puedes dejar que salga afuera. Y los gatos que andan por ahí hay que matarlos, porque si estamos preocupados por los pájaros que son muertos por los generadores eólicos, vamos a preocuparnos de verdad por los pájaros, pero por todos los pájaros. Solamente por los edificios de vidrio, los rascacielos de vidrio, las ventanas que usamos y por los gatos que tenemos, más de 2.000 millones de pájaros mueren solamente aquí anualmente en los Estados Unidos. Imagínense en el resto del planeta. ¿Eh? O sea, para que vean la hipocresía de la persona que se para en donde sea, en la televisión, a decir, no, porque los generadores eólicos son malos porque matan pájaros. Tú eres un hipócrita. Tú estás usando un argumento porque es el que apareció para luchar contra eso que está surgiendo ahora, contra esa tecnología. Y repito, recuerden que cuando Francia le regaló la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos, aquí hubo protestas para que no se instalara esa cosa horrible de metal. Bien, eso fue toda una historia. Búsquenla, búsquenla. Bueno, casi terminamos. Dos cosas. Aquí quería mostrarles este video de este señor que se llama Jason Box. Bien, él hace trabajo de meteorología y climatología sumamente importante en el Ártico y particularmente en Groenlandia. Entonces, aquí, déjame ver si puedo encontrar el mapa. ¿Sí? Él pone este gráfico. Actualmente estamos, para la época en que salió este video, que fue hace creo que 2 años, si mal no recuerdo, ¿bien? Estábamos en 417 partes por millón. Esta gráfica en escalera hacia arriba, que dicho sea de paso, esos puntitos, esas subidas y bajadas que ven, no es otra cosa que el ciclo de las estaciones. Bien, verano, invierno y esas cosas. Fíjense cómo
desde 1960 hacia el 2020 o 22, miren cómo ha ido subiendo la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y eso lo estamos haciendo nosotros, no los volcanes, no otra cosa, no son los extraterrestres ni nada de eso, somos nosotros. Bien, cada vez que usamos nuestros automóviles, cada vez que viajamos en tren, cada vez que volamos en avión, bien, cuando comemos carne, cuando cocinamos y usamos electricidad, bien. Ahora, aquí están, miren todas las estaciones que hay en Groenlandia, ¿ven? ¿Cuál es el tema con Groenlandia? Que es un punto crítico. Recuerden que, a ver si recuerdo bien la cifra, Groenlandia solamente por sí sola creo que tendría, si se derrite por completo, tendría capacidad para subir creo que 3 metros de nivel del mar. Bien, entonces, 3 o 5 metros, no recuerdo exactamente ahora, tengo que buscar la cifra. Pero lo importante de este trabajo, bien, es una persona que, dicho sea de paso, o sea, ha publicado, aquí te dan todos los estudios científicos que él ha publicado, y él habla del costo que le ha, o sea, el costo de vida, de tiempo, con respecto al que él pudiera invertir con su familia porque tiene un niño, bien. Son personas, estos son héroes, señoras y señores. Son personas que están dedicando su vida a tratar de decirnos, a estudiar la situación que estamos creando en el planeta y están dejando de atender a su familia para priorizar la salud del planeta. Bien, entonces, él aquí, él tiene videos muy interesantes, explica varios fenómenos. Miren esto es una foto, esto no es un dibujo. Eso es una laguna en el hielo en la Antártida. Eso es hielo derretido, agua, bien, que se ve azulita, de lo más bonita, está precioso. Esa agua genera toda una serie de efectos que contribuyen al derretimiento del hielo. Bien, aquí pueden ver, es como un embudo. Bien, esa agua son como ríos que terminan entrando por huecos en el hielo. Bien, y esa es una de las tantas cosas importantes que él quiere decir, ¿no? Y esos huecos lo que hacen es profundizar, crean unos laberintos, unas tuberías en el hielo. Bien, van excavando tubos en el hielo y esa agua termina por gravedad llegando hasta la base del glaciar y allí lubrica el contacto entre el hielo y la roca que está debajo. Y eso acelera el movimiento del glaciar hacia el mar, acelera su derretimiento. ¿Bien? Este es uno de los procesos de aceleración del derretimiento de los glaciares y no está incluido, que es lo importante que quiero decirle, no está incluido en los modelos del IPCC. O sea, el IPCC nos está diciendo hay que limitar el calentamiento a 1.5, que ya no va, a 1.6 y no llegar a 2 para evitar los peores problemas, pero todos esos cálculos están hechos en base a modelos que no incluyen un montón de cosas que sabemos que están influyendo. Bien, entonces él plantea, este es uno de los efectos, el otro es este otro, que es que esa misma agua que baja por gravedad hacia la parte de abajo del glaciar, cuando sale justo al frente del glaciar, en la parte donde el glaciar se reúne y choca con el mar, bien, generan un efecto de turbulencia que acelera el derretimiento del hielo. ¿Sí? O sea, ¿qué es esto? Esto es un ciclo de realimentación positiva. ¿Sí? En la medida que el hielo se derrite, se genera un agua que a su vez acelera el derretimiento del hielo. ¿Bien? Y este es un proceso que, que es indetenible ya a estas alturas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez el derretimiento de los glaciares y de los hielos va a ser más rápido. Bien, ciclos de realimentación positiva que llevan a la aceleración del calentamiento global. Entonces, aquí él habla de la fragmentación esta, que también es otro fenómeno, que todos estos son fenómenos que no están incluidos en los modelos de pronóstico de las temperaturas para los próximos años. Bien. Y este último tema, que es esto que ven aquí, que se ve de color gris, que parece tierra, eso no es tierra, eso es la superficie del hielo. ¿Qué está sucediendo aquí? Que en la medida que el hielo se va derritiendo, ahí hay agua, ¿verdad? En la superficie. Y esa agua contribuye al crecimiento de algas. Y las algas no son transparentes ni son blancas. Son algas que son oscuras o que son fotosintéticas y que absorben la luz del sol. Y eso produce un calentamiento, porque como todo el mundo sabe, cuando tú sales en pleno mediodía al sol, si tienes un pullover blanco, vas a sentir menos calor que si usas un pullover negro o oscuro, porque el color oscuro absorbe más la radiación solar. Entonces, el hielo, cuando se llena de estas algas en la superficie, se calienta y se derrite mucho más rápido.
Bien, entonces, todos estos procesos están ocurriendo a la vez y no están incluidos en los modelos de pronóstico que nos dicen que ya en el año 2015 debiéramos haber reducido las emisiones bárbaramente. Bien, escuchen cifra. Bueno, este gráfico nos muestra entre 1880 y el 2030, bien, 2020 realmente, cómo ha sido el calentamiento. Y si se fijan, aquí está en el centro de esa línea está el Ecuador, hacia arriba está el Polo Norte y abajo está el Polo Sur. Bien, las zonas que están grises es porque no habían datos. Bien, y entonces fíjense cómo el calentamiento en el Ártico, en el océano glaciar ártico, el calentamiento tuvo un pico en 1940, 1950 y ahora ha comenzado a calentarse porque el Ártico es la zona del planeta que más rápido se está calentando. Bien, por eso allí se están derritiendo tan rápido los hielos. A partir del año 2000, el Ártico ha comenzado a acelerar su calentamiento y hay puntos en el Ártico donde las temperaturas están casi 4 grados Celsius por encima de lo que debieran estar. ¿Okay? Eso implica un derretimiento bárbaro de los hielos. Bueno, para terminar, como les prometí, hay un dibujo animado, es una charla TED, TED, ¿bien? Y aquí hay varios puntos muy importantes. ¿Y cómo se llama esta charla? ¿Cómo se verá la Tierra, el planeta Tierra, cómo se verá en el año 2050? ¿Ve? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Yo que no puedo, no sé, no puedo ver en qué fecha es esta charla, pero esta charla no es muy moderna, ¿ok? Pero la cosa es que 2050 es dentro de 25 años, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se verá la Tierra dentro de 25 años? Vamos allá. ¿Qué va a suceder si no tenemos coraje para hacer algo? Está en inglés, yo voy a rebajarle un poco, tiene los subtítulos, lo que me ayuda a explicarle. Bien, están diciendo aquí que no estamos tomando ninguna acción con respecto a las emisiones, lo cual es cierto. Bien, ¿cómo va a lucir el mundo dentro de los próximos 30 años? Es decir, esto parece que es de hace como 5 años, 4 o 5 años atrás. Bien, ¿cuál es el camino que llevamos? Bien, obviamente los científicos no son adivinos. ¿Sí? Pero hay formas de hacer proyecciones y pronósticos para acercarnos a tener una idea de lo que pudiera ser. Y la idea no es nada buena. Estoy tratando de traducirles esto directamente del inglés. Bien, lo que nos están diciendo en primer lugar es que la idea no es buena, la idea del futuro no es buena, pero que todavía estamos a tiempo de tomar ciertas medidas para aliviarlo. Bien, hemos pasado en el 2050, ya habremos pasado el 1.5. ¿Cuándo acabamos de decir ahora? Para el 2027 con toda probabilidad. La Tierra se ha calentado ya 2 grados desde 1800, desde los años 1800. Bien, cuando comenzamos a quemar los combustibles fósiles. Entonces, las olas de calor y los incendios en los bosques y en todos los lugares van a ser mucho más fuertes de lo que son ahora. Recuerdan que el año pasado se quemó en Canadá, ¿cuánto? Una superficie de bosques igual a la de Francia, ¿verdad? Bien. Entonces, en Londres, en Londres, que está bastante al norte, los días de verano que superen los 40 grados Celsius en Londres y 45 grados en Nueva Delhi, bien, van a ser 8 o 9 veces más comunes. Escuchen esto de lo que son ahora o de lo que eran hace 4 años atrás. Bien, porque ya ahora están siendo bastante fuertes. Bien. Estas temperaturas altas pueden generar apagones. Y eso les digo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero los vamos a ver aquí en la Florida y los vamos a ver en todos lados. Apagones, ¿por qué? Porque el calor es tan grande que todo el mundo echa a andar ventiladores, aires acondicionados, y eso genera una sobrecarga, además de que con las temperaturas tan altas, las pérdidas en las líneas de transmisión son mayores también. Bien, entonces dicen que vamos a escuchar continuamente las ambulancias de día y de noche transportando personas con ataques de calor, deshidratación, cansancio por calor. Bien. Entonces, aquí, déjenme mencionar estos 3 lugares. El sudeste de los Estados Unidos, sudoeste de los Estados Unidos, el sur de África y el este de Australia
va a tener más frecuentes sequías, más frecuentes olas de calor, que ya la estamos viendo. Australia está rompiendo récord de calor en el invierno. ¿Ven? Las Filipinas, Indonesia y Japón va a haber lluvias intensas más frecuentes. ¿Por qué? Porque con mayor temperatura el agua se evapora más rápido, la atmósfera puede tener mayor capacidad para absorber agua, por lo tanto las lluvias y las tormentas van a ser más intensas. ¿Recuerdan eso? Bien. El clima se va a hacer, o sea, la meteorología se va a hacer más errática, de forma que lo que sea destruido por eventos meteorológicos no vamos a tener tiempo de repararlo, ni dinero, agrego. Eso lo he dicho aquí otras veces. O sea, va a llegar un momento en que los eventos meteorológicos y climáticos van a ser tan costosos que no vamos a tener capacidad, no vamos a tener tiempo para reparar las cosas y no vamos a tener dinero. Se va a acabar el dinero de los gobiernos para enfrentar los desastres climáticos. Eso viene y no está muy lejos. ¿Bien? Va a haber, por supuesto, con todos estos fenómenos, va a haber migración climática, personas huyendo hacia las ciudades más grandes, porque ya saben, los agricultores pierden sus cosechas, pierden sus casas, pierden el dinero, pierden todo, tienen que ir a las ciudades. En las ciudades va a haber una escasez de vivienda, va a haber escasez de trabajo. Bien, entonces va a haber problemas con los hospitales de maternidad. Bien, va a haber crisis con los hospitales de maternidad porque en la medida que haya mayor contaminación aérea, mayor contaminación del aire, bien, y mayores temperaturas, la cantidad de nacimientos prematuros y bajos de pesos aumenta. Esa noticia la hemos dado aquí. Bien, eso está sucediendo ya. Con mayores temperaturas aumentan los nacimientos de bajos de pesos y prematuros. Más niños desarrollarán asma y enfermedades respiratorias. Bien. Va a haber muchas más personas expuestas al humo de incendios, bien, y todo ese tipo de contaminantes que generan enfermedades respiratorias. Las emisiones para el 2050, estimaban esta gente que para el 2050 ya las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros incorporamos en la atmósfera comenzarían a nivelarse. O sea, suponían hace 4 años atrás que ya hoy nosotros estuviéramos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no va. Bien, eso está fuera del estudio. Bien, pero como nos hemos demorado y nos hemos pasado de décadas del tiempo que se necesitaba tomar las acciones, bien, no vamos a llegar al net cero. Como resultado, para el año 2100, la Tierra se va a calentar entre 0,5 y 1,5 grados Celsius extra. O sea, si en el 2050 estábamos en 2 grados Celsius, para el 2100, ¿en cuánto vamos a estar? En 3,5. Bien, recuerden que están diciendo aquí, hace 4 años, la estimación para el 2050, 2 grados Celsius de calentamiento. La estimación actual de varios grupos de científicos es que el 2 grados Celsius lo vamos a alcanzar no en el 2050, lo vamos a alcanzar en el 2030. Bien. Así que si bajo estos cálculos en el 2100 íbamos a estar en 3,5, si aceleramos los 2 grados para el 2030, ¿a qué nivel vamos a estar en el 2100? Ya saben, ¿no? Más de la mitad de nuestros glaciares se va a haber derretido. A la medida que el agua se calienta, incrementa su volumen por expansión térmica y el nivel del mar sube también por derretimiento de los hielos. Naciones enteras, todas las que son islas, van a desaparecer o van a ser inhabitables, incluyendo islas como Cuba. Buena parte de Cuba va a desaparecer. Bien, muchas islas van a ser sumergidas. Islas como las Maldivas comenzarán a construir, que ya se está hablando de eso, construir ciudades flotantes, ¿verdad? Hemos hablado de eso en programas pasados. Ciudades flotantes que van a tener de todo, apartamentos, hospitales. Bien, la migración climática se va a incrementar. La semana pasada hablamos de migración en dónde? En Lagos, Nigeria. ¿Recuerdan esa noticia? Este video de hace 4 años, ¿qué está diciendo aquí a la derecha? Migración en Lagos. ¿Están viendo? No estaban tan equivocados. Hace 4 años ya sabían que iba a suceder lo que está sucediendo ahora. Bien. Migración climática en Mumbai, Jakarta. Jakarta está migrando. Jakarta la están mudando por completo. Les está costando billones y billones de dólares. Bien.
En la medida que aumenten las mareas, que sean más altas y las tormentas extremas, que las tormentas sean más fuertes, las inundaciones van a aumentar, la infraestructura y los edificios van a sufrir y van a ser más débiles. Se estima que 200 para el 2050, en estos datos hace 4 años atrás, para el 2050 estimaban 250 millones de personas desplazadas, 250 millones de migrantes climáticos. Repito la historia. Repito. ¿Recuerdan el Brexit? La famosa historia del Brexit, el desastre que hicieron los de Reino Unido, que se fueron de la Unión Europea por toda la barbaridad que hicieron allí. Bien, el Brexit y todo el desastre que ha habido en Europa en los últimos años con respecto a la migración allí, de los migrantes que están llegando, fue ocasionado por 1 millón de migrantes sirios. Todo ese desastre que ocurrió en Europa es por 1 millón de migrantes sirios. Imagínense qué va a pasar en el planeta cuando haya 250 millones de personas migrando. ¿Están oyendo la cifra? Y esto es un estimado, vamos a decir, suavecito. ¿Bien? Algunas ciudades, porque dicho sea de paso, no recuerdo ahora la cifra exacta, el año exacto, pero están esperando entre 250 y 1 billón, 1.000 millones de migrantes. ¿Ven? Bueno, ciudades como Nueva York y otras ciudades van a comenzar a crear paredes, diques de esto para evitar que el mar penetre, van a subir las autopistas, van a comenzar a elevar los trenes, los edificios, todo eso para tratar de enfrentar la subida del nivel del mar. Y esto es triste. Y les voy a poner el ejemplo. Bien, Reinerio, tú que no has escuchado este ejemplo, que es del año pasado. Los niños van a aprender en las escuelas sobre especies de vida extintas que una vez habitaron los arrecifes de coral que ya no van a existir en el 2050. ¿Bien? Los arrecifes de coral se van del aire. Los arrecifes de coral no van a llegar al 2050. ¿Recuerdan el año pasado la noticia triste, súper triste de los pingüinos? Los pingüinos emperadores que tenían ¿cuántos? 10.000 polluelos de pingüinos emperadores estaban en el hielo. El hielo de momento colapsó porque estaba muy delgado y los 10.000 pingüinitos se murieron. Bien, eso extingue las especies que quedan en la Tierra. Y ese fenómeno está sucediendo en todos lados. Las estimaciones son 100 especies desaparecen diariamente de la superficie de este planeta. 100 especies de animales o de plantas o de insectos desaparecen diariamente de la superficie de este planeta. Bien, sexta extinción masiva. Entonces, ¿qué otra cosa dice aquí? Aquí viene la parte buena. El precio de los alimentos va a subir y vamos a tener cada vez menos. Van a haber especies de frutas, vegetales y otros tipos de alimentos, de productos agrícolas, que van a comenzar a desaparecer de los supermercados. ¿Qué está pasando con las olivas y las uvas producidas en Europa? Por si no lo saben, eso está comenzando a pasar. Y las olivas van a desaparecer. Las uvas, quién sabe. ¿Recuerdan la noticia que di un miércoles que las uvas comenzaron a aparecer cuando se extinguieron los dinosaurios? Hace 65 millones de años. Bueno, nosotros vamos a extinguir las uvas ahora. Bien. Por supuesto, los trabajadores agrícolas y todos los que trabajan en el exterior para el 2050 no van a poder trabajar en el verano fuera de habitaciones o fuera de casa que tengan aire acondicionado. O sea, los que tengan que trabajar en el exterior en el 2050, ese trabajo no se va a hacer. Los que producen productos agrícolas, los que trabajan en la construcción, si es que queda construcción para esa época, porque recuerden que se está acabando la arena de la construcción, ¿verdad? Estamos en una crisis de la arena. Bien, para esa época, todos los trabajos en el exterior se paralizan en el verano, se paralizan durante el día. ¿Bien? Eso va a implicar menos productos agrícolas, menos producción, crisis económica y un montón de problemas más. Bien. Entonces, todos los agricultores en pequeña escala, todo eso va a desaparecer. Ejemplo, Centroamérica. Bien. Cuando pase eso en Centroamérica, ustedes verán que la emigración que va a venir para acá por la frontera con México no va a ser la que hay ahora, va a ser un borbotón multiplicado de personas. Bien, porque no van a tener que comer ni van a tener con qué mantenerse vivos. Bien. Entonces,
cientos de millones de personas van a entrar en hambruna. Bien, y eso lo estamos comenzando a ver solamente por lo que está pasando en Europa. Bien, recuerden que Ucrania era uno de los graneros del mundo. Bien, todavía lo trata, pero bueno, de vez en cuando los rusos le meten, bombardean los barcos y hacen barbaridades ahí. ¿Y ¿a dónde van esos granos? En gran parte a países donde hay una extrema necesidad de hambre, por el hambre. Bien, pero eso va a comenzar a pasar también aquí en América del Sur, en América del Norte, en Europa. Bien, si sube las células de Hadley, lo que estábamos hablando ahora mismo, que sube y se comienza a desertificar el norte de los Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Va a colapsar toda la siembra de productos agrícolas allí. Entonces, aquí viene la parte donde siempre, y esto para que lo identifiquen y no lo confundan, bien, la parte humana. Muy importante esto. Antes de finalizar este dibujo animado que nos ha dado un montón de noticias horribles, dicen, esto puede ser deprimente y todo ese tipo de cosas, pero tenemos que mantenernos optimistas y comenzar a trabajar en esto. Esto lo dijeron hace 4 años. ¿Hemos resuelto algo? No hemos resuelto nada. Les voy a repetir, y yo sé, Mecho, yo lo sé, que los psicólogos no, como piensan y todo eso, pero cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué ganamos contra Hitler? No ganamos por el optimismo, no ganamos con esperanza, ganamos porque teníamos miedo de que nos conquistaran y nos hicieran, ¿cómo es? Con nuestra piel, hicieran telita para lámpara, ¿verdad? O sea, lo único que realmente hace mover a la humanidad es el miedo a perder la vida, el miedo a perder sus condiciones de vida, el miedo a pasar hambre. Bien, y por eso hasta ahora no hemos hecho nada, porque los mensajes continúan siendo optimistas a pesar de que el planeta se está quemando. Bien, fíjense, este da el mensaje optimista. Al final, bien, dicen en menos de una década hemos reducido las emisiones, bla, bla, bla. Mentira. 4 años después, las emisiones del 2024 fueron récords. No hemos reducido nada, lo hemos aumentado. Hemos hecho el problema peor. Bien. Entonces, dicen que si hubiéramos reducido, como ellos dicen aquí, las emisiones hace 4 años atrás, ya no estaríamos en camino a 4 grados Celsius de calentamiento. ¿Qué le dice si nosotros ahora hemos aumentado las emisiones? Que vamos para 4 grados. No, vamos para más. Bien, por supuesto, eso es para 2100 y más adelante. ¿Ok? Para que quede claro. Repiten el mensajito. Reducir el consumo de electricidad, reducir el consumo de combustibles fósiles, reducir la fabricación de plástico, el consumo de papel. Bien, pero aclaran después del mensajito optimista. Bien, los expertos climáticos también están avisando, ¿bien? Están comunicando que las actuales políticas y promesas no van lo suficientemente lejos como para resolver el problema. Y eso fue hace años atrás. ¿Ven? Están advirtiendo los expertos climáticos. Las políticas que se han propuesto y las promesas que se han hecho que no se han cumplido, ni las políticas ni las promesas se han cumplido, esas políticas y esas promesas que si se hubieran cumplido, aún no serían suficientes. Pero como no hemos cumplido ni con las promesas ni con las políticas, pues ya saben, ¿no? Es 2 veces la cosa, ¿no? 2 veces el problema. Entonces, dicen aquí, y esto es muy importante, para resolver o aliviar este problema, vamos a necesitar hacer cambios radicales. Bien, y este es un mensaje importante. Y cambios radicales quiere decir dejar de usar petróleo, dejar de usar gas, no usar automóviles, comenzar a usar bicicleta, comenzar a caminar, ciudades de 15 minutos, bien, y muchísimas cosas más. Y por supuesto, poner a políticos y tomadores de decisiones que tengan la cabeza bien puesta y que sean inteligentes y que reciban el mensaje que nosotros tenemos que transmitirles. Nosotros tenemos también responsabilidad en esto. Bien, porque de esto depende ya no la vida de nuestros nietos,
depende de la vida de nuestros hijos y la de nosotros mismos, porque el problema lo tenemos encima. Bien, y no se va a resolver con innovaciones tecnológicas. Antes de terminar, Pozo, hermano de Pozo, me puso: cuando al hielo lo cubran cenizas volcánicas o provenientes de incendios, se derriten más rápidamente. Exactamente, lo iba a mencionar y me lo quitaste de la boca. Me alegro que me lo hayas recordado. O sea, el humo de los incendios. Recuerdan que la semana pasada dijimos que el humo de los incendios de Canadá del 2023 equivalía al país número, ¿cuánto era? El número 7 creo que era, en nivel de emisiones, como un país entero. Bien, pero todo ese hollín que sale de los incendios cuando se deposita sobre los hielos absorbe más la radiación solar y derrite más rápido el hielo. ¿Okay? Todos estos son ciclos de realimentación positiva que están empeorando el fenómeno y que no se tienen en cuenta en los informes del IPCC, en los pronósticos que nos dice el IPCC. Por eso, ya el 1.5 ya lo pasamos. No lo hemos pasado oficialmente, pero hagamos lo que hagamos ahora, aunque nos sentemos en la casa sin hacer nada, ya vamos a pasar el 1.5. Bien, ¿cuándo vamos a pasar el 1.5? Allá más o menos para el 2027. Bien, pero si no hacemos nada, vamos a seguir y para el 2030 vamos a pasar el 2. Y cuando lleguemos al 2050 estaremos en 2,5 por lo menos, si no es que estamos en 3 ya. Y si quieren tener una idea de cómo es el mundo bajo esas condiciones, miren Europa cómo está. Europa está actualmente bajo 2 grados Celsius de calentamiento. Miren los incendios que hay allí, miren la devastación en la agricultura, miren los desastres de la migración climática que está ocurriendo. Eso es un avance de los 2 grados. ¿Y esos 2 grados cuándo serán? En el 2030. Nos quedan unos añitos para estar ahí. Todos los que estamos oyendo esta charla ahora vamos a estar vivos en su mayoría para esa época y lo vamos a vivir. Así que o hacemos algo ahora o nos sentamos a echarnos fresco y tendremos que soportar lo que nos toque para esa época. Bien, vamos a dejarlo aquí, que ha sido 1 hora y 55 minutos de charla. Bien, pero la hemos aprovechado hoy. Para aquellos, recuerden que esta charla se queda grabada aquí en Facebook y el que llegó tarde puede verla desde el inicio, nada más que le da la reinicia y puede verla completa. Bien, estas charlas se graban en forma de podcast en Spotify, se quedan en nuestro canal que se llama GW From Miami. Voy a dejar de compartir para que puedan verlo. GW From Miami no es una marca de zapatos. Bien, es el canal que se llama Global Warming From Miami. Bien, ahí están todas estas charlas, están en forma de podcast y están en forma de video. El podcast sube esta noche, el video de esta charla debe subirse el jueves probablemente. Bien, recuerden que también todas estas charlas y las de ciencia, astronomía, ciencias y tecnología de los miércoles están en nuestra emisora Radio Ciencia 21. La buscan en Google, Radio Ciencia 21, emisora online, y ahí les sale y la pueden escuchar las 24 horas del día. Bien, muchas gracias a todos por estar. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Por favor, si pueden compartir, se lo agradecemos. Si pueden llegarse por YouTube y dejarnos un like y suscribirse, también se lo agradecemos muchísimo. Cualquier pregunta, cualquier solicitud de estos enlaces que hemos usado, me la pueden pedir en los comentarios, que voy a tratar de responderlos todos. Y los enlaces de todas estas noticias los pongo en el About. En la parte del video, cuando lo subo a YouTube, ahí están todos los enlaces a estas noticias. Cualquiera puede entrar ahí, hacerle clic y ver la noticia. Bien, todo queda bien documentado. Así que nada, siguiendo la ciencia como siempre y estas noticias bueno, me he hecho ya sé, bastante deprimente los domingos por la noche, pero como siempre digo, es importante cuando nos viene un huracán, un terremoto o un volcán, es importante estar documentado, estar informado para asegurar no solo nuestra supervivencia, sino también la de nuestros familiares, amigos y compañeros. Bien, recuerden que la palabra del futuro, ¿cuál es? Solidaridad. Bien, bueno, nada. Los invito entonces, recuerden que el miércoles a las 8 estamos aquí en Facebook también con noticias de astronomía, ciencia y tecnología en vivo. Nos vemos el miércoles y después el próximo domingo con otra charla que espero que no haya una noticia terrible como casi cada domingo sobre este tema del calentamiento global. Buenas noches a todos y nos vemos en otra charla
sobre el tema del calentamiento global, global warming o como quieran llamarle.